Número 5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, aún así, por sus pecados, pueden caer en el desagrado paternal de Dios. En esa condición, la luz de su rostro no les es restaurada usualmente hasta que se humillen, confiesen sus pecados, rueguen por perdón y renueven su fe y arrepentimiento. ¿Cómo podríamos titular este párrafo, hermanos? Si quieren rayar allí sus confesiones, podríamos titularlo el fruto continuo de la justificación. El fruto continuo de la justificación. Pero para acercarnos más al contexto de este párrafo, quiero que piensen que al hablar de la justificación se puede incurrir en dos extremos que son heréticos. A uno lo llamamos el legalismo y a otro lo llamamos el antinomianismo. El legalismo se refiere, en su sentido estricto, a la noción de que hay que agregar alguna obra, producto del esfuerzo humano, para alcanzar la salvación. El legalismo fue una de las primeras amenazas en la Iglesia en el Nuevo Testamento. Encontramos evidencia de eso en Hechos capítulo 15, cuando algunos hombres estaban diciendo: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Así que eso desata el primer concilio en la historia de la Iglesia. El apóstol Pedro responde a esto: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. El apóstol Pablo enfrenta la misma amenaza en la iglesia de Galacia. Y hemos visto, hermanos, cómo la confesión se opuso a esta herejía que fue repetida después por la iglesia de Roma. ¿Verdad? Encontramos mucho en los primeros párrafos cómo se nos dice una y otra vez: gratuitamente. Esta justificación es por gracia, por gracia, por gracia. Creo que, si no mal recuerdo, se repiten 3 párrafos, al menos la misma declaración, que es por gracia y no es por las obras. Por otro lado, apareció el antinomianismo, que sería el extremo opuesto al legalismo. Y el antinomianismo es la noción de que no hay un estándar objetivo de vida o una ley de parte de Dios que demande obediencia para nosotros. Un antinomianista podría hablar mucho de la justificación, pero en el momento en que empecemos a hablar de la ley, el momento en que hablemos de la obediencia, el momento en que hablemos que la evidencia necesaria de nuestra salvación es una transformación de vida, esa persona no va a estar de acuerdo. Judas lo expresa de esta manera. Él dice en su carta: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En resumen, si el legalismo convierte la gracia en una recompensa, en un salario, el antinomianismo convierte la gracia en libertinaje, en una excusa para el pecado. El párrafo 5, pues, de la confesión se dedica a abordar una desviación que es producto del antinomianismo. Algunos antinomianos decían que al ser justificado, el creyente ya no tiene necesidad de que sus pecados sigan siendo perdonados. Y algunos enseñan eso en el día de hoy. Dicen: si Dios ya te ha salvado, ya no hay necesidad entonces de que tú sigas confesando tu pecado o pidiendo perdón. Pero además, algunos decían que para los que han sido justificados ya no hay consecuencias
para el pecado que cometen. Pues si no podían caer en la justificación, ¿por qué tendrían que sufrir algún tipo de disciplina? Por lo tanto, los redactores de la confesión, siguiendo las Escrituras, argumentan que los que han sido justificados siguen pecando y necesitan perdón. Y que, si bien no podemos caer del estado de justificación, sí podemos incurrir en el desagrado paternal de Dios. Es el lenguaje que utiliza la confesión. Y nos quedamos por un tiempo sin la luz de su rostro. Ese es el trasfondo entonces de la declaración y la intención polémica de este párrafo. Por otra parte, se trata de algo a lo que podemos asentir también por nuestra experiencia. Como cristianos, sabemos que nuestro estado como justificados no puede cambiar. Pero más de una vez hemos caído en pecados por los que Dios ha traído a nuestras vidas una humillación particular. Y hemos sentido que la luz de su rostro se aparta de nosotros. En ese momento no hay gozo. Y en ese momento, y es algo que vamos a tratar con más detalle cuando lleguemos al capítulo 17 de la confesión, incluso la seguridad que tenemos de la salvación, en el sentido subjetivo de que disfrutamos de un gozo particular, puede irse por un tiempo. La salvación sigue siendo segura, pero ese entendimiento que nosotros tenemos, ese disfrute particular de esa salvación, puede irse, en algunos casos por completo, y podemos tener a verdaderos cristianos que dicen: yo siento que Dios me ha abandonado, que ya no está conmigo. Entonces, esa experiencia es posible. Y es algo que no cambia, usualmente, dice la confesión, hasta que confesamos nuestra maldad y nos arrepentimos de corazón. Y entonces, después de un tiempo, volvemos a contemplar su amor con claridad. Esa es entonces la intención práctica de este párrafo. El párrafo tiene una intención polémica, porque está debatiendo en contra de un error grave, pero también tiene una intención práctica, porque habla de nuestra experiencia en la vida cristiana. Entonces, pensemos ahora, hermanos, en la estructura de este párrafo, como lo hemos venido haciendo para dividir en puntos la presentación de esta verdad. En primer lugar, encontramos el perdón continuo y la certeza de su estado, la certeza del estado que tienen los justificados. La confesión le dice así: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, ahí tenemos la primera parte. En la segunda parte vamos a ver cuál es la consecuencia por el pecado. La confesión lo expresa así: aún así, por sus pecados, pueden caer en el desagrado paternal de Dios. Y en tercer lugar, encontramos cuál es la condición para recuperar la luz del rostro de Dios. Nos dice la confesión: en esa condición, la luz de su rostro no les es restaurada usualmente hasta, esa es la condición, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, rueguen por perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Vamos a ver entonces, en primer lugar, hermanos, esa realidad de cómo el perdón que Dios nos da es continuo y que nuestro estado es algo cierto. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, nos dice la confesión. ¿Cómo podríamos argumentar eso? La confesión va a un texto muy claro que está en el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6. En la oración que el Señor nos enseñó, Mateo capítulo 6. Versículo 12.
En la oración el Señor nos enseñó a decir: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si el Señor nos dice que esta oración es diaria, porque el versículo anterior dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿qué asume el Señor? Y así como pedimos por la provisión diaria, vamos a pedir de manera diaria por el perdón de nuestros pecados. Así que desde la enseñanza más elemental, más básica de la fe cristiana, como lo puede ser el Padre Nuestro, encontramos esa verdad. A diario cometemos ofensas y a diario tenemos necesidad del perdón de Dios. Vean también, hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 1, otro de los textos que la confesión cita, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Hablando acerca de cómo el caminar o andar, el vivir en la luz de Dios es una evidencia de nuestra salvación. Juan dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto no está hablando, hermanos, del momento de la justificación, sino del desarrollo de nuestras vidas. Si estamos caminando en esa luz, Juan dice: tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor nos ha justificado por la fe, y es esa misma sangre, ese mismo sacrificio, esa misma vida puesta a muerte, la que nos sigue limpiando todos los días. Por eso Juan dice también en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten, hermanos, cómo Juan podría abordar directamente esa herejía antinomiana. Si alguien dice: bueno, ya no hay necesidad de pedir perdón, ¿verdad? Porque Dios ha perdonado todos mis pecados ya, y entonces, pues ya no hay pecado. Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y porque decimos que hay pecado en nosotros, lo seguimos confesando, seguimos pidiendo perdón. Y es una práctica que caracteriza nuestras vidas. Son realidades continuas, entonces: la limpieza, el perdón y la confesión. Pero este párrafo también nos habla de la certeza que tenemos de nuestro estado como justificados. Porque dice: aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación. Y el texto que se nos cita ahí, hermanos, es Juan 10, 28, Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 28. En Juan 10, 28, el Señor dice, hablando acerca de esa seguridad que disfrutan las ovejas, la certeza del estado de las ovejas, el Señor dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, una de las promesas más claras que encontramos en los evangelios acerca de la seguridad eterna que puede disfrutar una de las ovejas de Cristo: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este pasaje es utilizado aquí como una promesa entonces relacionada con el estado de la justificación. Es claro, y la confesión expone esa certeza también en otros lugares. Nunca podemos caer del estado de justificación, eso es cierto, pero hay algo de lo que sí podemos caer, y ese es el punto de la confesión aquí. Y con eso pasamos a la segunda parte: ¿cuál es la consecuencia del pecado? El desagrado paternal
de Dios. La confesión dice, aún así, por sus pecados, pueden caer en el desagrado paternal de Dios. Noten esa diferencia. No podemos caer del estado de justificación, pero sí podemos caer en el desagrado paternal de Dios. Y es una consecuencia verdadera. El texto que se nos cita allí, hermanos, es el Salmo 89. Salmo 89, versículo 31. al 33 nos dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. El contexto de esta declaración es el pacto con David. Dios le había dicho a David que iba a cumplir ese pacto, que de su descendencia iba a venir el Cristo. Pero aún si Dios había hecho un pacto de traer esa simiente prometida por medio de la casa de David y formar una dinastía de su familia, hubo consecuencias por el pecado de su casa, incluyendo en la vida de David, ¿verdad? Porque David llegó a cometer pecados muy graves y quedó eso impune. David había sido justificado. Pablo nos lo había dicho en Romanos capítulo 4, esa bienaventuranza que él gozó, que expresa en el Salmo 32. David había sido perdonado. Y Natán se lo reitera, ¿verdad?, cuando confiesa su pecado. Pero eso no quedó sin consecuencias, empezando con él e incluyendo aún a los pocos reyes justos que hubo en Judá, a los muy pocos. Ellos también sufrieron consecuencias el momento en que pecaron. El principio, pues, es el siguiente: la promesa de la gracia de Dios no anula la posibilidad de ser objeto de su disciplina correctiva. El hecho de que Dios perdone nuestros pecados y nos ofrezca y nos dé una gracia que es libre, que es gratuita, y nos guarde en un estado como justificados delante de Él para siempre, no quiere decir que no vaya a haber consecuencias por el pecado, que Dios no vaya a actuar con un desagrado paternal. Noten ese lenguaje, hermanos. No es un desagrado judicial, ¿verdad? No es condenación, es un desagrado paternal, como lo haría el padre corrigiendo a uno de sus hijos. Ahora, ¿cómo puede recuperarse entonces la luz del rostro de Dios cuando alguien cae en el desagrado paternal del Señor? Nos dice la confesión: en esa condición, la luz de su rostro no les es restaurada usualmente, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, rueguen por perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Y encontramos 3 textos que se nos citan allí. Vayamos primero al Salmo 32, versículo 5. El mismo Salmo, hermanos, en el que David habla acerca de la bienaventuranza del perdón, David habla acerca de la profundidad de sus sufrimientos por el pecado. Hubo consecuencias por el pecado que él había cometido. Y entre tanto que él había estado callado, había guardado silencio, no había confesado su pecado al Señor, David se sentía muy mal. Vean cómo lo dice en el versículo 3 allí: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, Dios no dejaba en paz a David, porque había algo que no había confesado. ¿Y qué dice en el versículo 5? Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y es meditando en eso, hermanos, que David puede hablar de la bienaventuranza del perdón. Por supuesto,
él recuperó la luz del rostro de Dios, halló el perdón y Dios trajo otra vez a su vida ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. La confesión también nos cita el Salmo 51, un salmo conocido porque es el salmo que David escribe después de que había pecado con Betsabé y Natán el profeta lo reprende. Un salmo de lamento, un salmo de arrepentimiento, un salmo de confesión en el que David dice, por ejemplo, hermanos, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David pudo ver el rostro de Dios en ese momento, pero el rostro que él vio era un rostro con un desagrado paternal, con un ceño que estaba fruncido por el pecado que su siervo había cometido. Así que él puede decir también en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. El estado de David en cuanto a su justificación no cambió, pero en cuanto a su relación con Dios, él experimentó tristeza, sufrimiento, desamparo y las maneras en que podamos expresar esa clase de dolor. Lo mismo podría testificar, por último, la experiencia del apóstol Pedro, alguien, hermanos, que también comete un pecado muy grave. Encontramos eso en Mateo 26, 75. Mateo 26, 75. Después de que el apóstol Pedro, quien fue llamado de esta manera, una piedra, negara 3 veces al Señor. Se nos dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Recuerden que en los evangelios el Señor había dicho que el que lo negare delante de los hombres, Jesús lo iba a negar delante del Padre y de los ángeles. Pedro sabía eso. Pero ¿qué fue lo que pasó? En ese mismo momento, hermanos, no tuvo que pasar mucho tiempo. En ese mismo momento, Dios trajo convicción de pecado. Y salió, y Mateo lo dice de esa manera, lloró con el adverbio amargamente. Después, por supuesto, vemos que Pedro fue restaurado. Y él se para en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a predicar el primer sermón para inaugurar la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Con qué denuedo Pedro predica ahí, lleno del Espíritu Santo. El Señor restaura entonces a su siervo. Hermanos, esa es la condición entonces para recuperar la luz del rostro de Dios. Y no quiero desaprovechar la oportunidad. Quizá alguno de ustedes ha caído de esa manera y ha incurrido en el desagrado paternal de Dios. Y quizá no ha sabido expresar cuál es la razón por la que se siente de esa manera. Y la razón de fondo sea que haya un pecado que no hayan confesado, por el que han contristado al Espíritu de Dios y que el Señor no quiere dejarlos en paz por eso. Y por eso no les ha permitido volver a ver la luz de su rostro. ¿Qué hay que hacer? Allí tenemos la fórmula, hermanos. Humillarnos, confesar el pecado, rogar por perdón y renovar nuestra fe y arrepentimiento. Entonces, voy a dejar un tiempo ahora para preguntas y respuestas, si hay algún, hermanos, de lo que hemos tratado en este párrafo.
Sí, bueno, hermano, mi pregunta es al respecto de la relación de la justificación a la luz de Hebreos, que dice que el hombre muere y tiene que ir después del juicio inmediato, y también de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La relación de la justicia, o la justicia que se nos ha imputado, que no es nuestra justicia, con ese juicio, y también la relación o alcance del desagrado paternal, del pecado, si tiene algún alcance hacia ese juicio, que ya vimos que pues no es de carácter judicial, pero el carácter judicial de aquel juicio si tiene relación con esto de la justicia imputada y el pecado que aún mora en el cristiano con desagrado paternal. No sé si me expliqué, pero son dos preguntas. Nomás en la segunda, hermano. Es el alcance del desagrado paternal. Ok. En cuanto a la primera, la relación que hay entre la justificación y el juicio final, ¿verdad? ¿Cuál es esa relación? El veredicto en el día del juicio final acerca de nuestra condición va a depender de si hemos sido justificados o no. Pero la evidencia que va a demostrar si hemos sido justificados o no son nuestras obras. Es lo que dice el Señor en Mateo 25, en el juicio a las naciones. ¿Qué es lo que hace diferencia entre las ovejas y los cabritos, los justos y los injustos, como el Señor lo describe? ¿Qué hicieron los justos? Le dieron de comer, ¿verdad? Los hermanos cuando estaban hambrientos, cuando estaban en desnudez, les dieron de vestir. O sea, obras de misericordia. Son la evidencia de que estas personas habían sido justificadas. Entonces, de nuevo, nuestras obras no van a determinar el veredicto en el día del juicio, pero nuestras obras serán la evidencia de cuál es nuestro estado. No sé si con eso sea claro ahí, hermano. En cuanto a la segunda, el alcance del desagrado paternal de Dios, ¿cuál sería el alcance? Quizá podríamos decirlo con las palabras de Hebreos capítulo 12, sobre todo el versículo 5 y 6, en donde el autor de la carta, exhortando a la iglesia, les dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Quiero contestar esa pregunta, hermano, a grandes rasgos, porque se puede ver de manera muy diferente en la vida de cada uno de nosotros. Pero si pudiéramos ponerlo en un lenguaje, el escritor a los Hebreos utiliza el lenguaje de Proverbios, y habla de disciplina y nos habla incluso de azotes, ¿no? ¿Cómo se desarrolla eso en la vida de cada uno? Se puede ver como en la vida de Moisés, diciéndole: Moisés, ¿no vas a entrar a la tierra prometida? Sabemos que Moisés pasó a la presencia de Dios, pero hubo una consecuencia por su pecado en ese momento. Y el Señor no le permitió ver con sus propios ojos, al menos no de cerca, ¿verdad? Sí de lejos, pero no le permitió ver la tierra prometida. Se puede ver como en el caso de David, ¿verdad? Dios trajo una disciplina que incluía la muerte de algunos de sus hijos,
disturbios enormes que se desataron en su reino, sangre que tuvo que ser derramada después, por eso. Se puede ver como en la vida de Pedro, quizás no algo dramático en el sentido de que vaya a haber grandes juicios, pero que Dios traiga una tristeza tan profunda que nos marque de por vida después de un pecado así. Algunos en la historia de la iglesia decían, al menos de los padres, que cuando Pedro oía un gallo cantar, volvía a llorar porque se acordaba de lo que había hecho, ¿no? Entonces, creo que podemos identificar en nuestra experiencia ciertos pecados por los que Dios trajo disciplina y las consecuencias que eso representó, la manera en que llegamos a sentirnos, las cicatrices que puede haber por eso, ¿verdad? Las consecuencias que Dios mantiene ahí para mantenernos humildes. Entonces, puede verse de muy diferentes maneras, hermano, según encontremos en las Escrituras también y podamos testificar en nuestra experiencia. Pero si queremos ponerlo en el lenguaje, quizá a rasgos generales, Dios va a disciplinar y a azotar al que ama, al que ha recibido por hijo. Gracias, hermano. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Tenemos tiempo para una o dos más. Sí, hermano. ¿Podrías enfatizar, hermano, en la diferencia que se manifiesta en el verdadero creyente cuando ha quebrantado su comunión con el Señor a un falso creyente que no ha sido justificado? Sí, vamos a la segunda carta. ¿Por qué? Porque muchos hermanos verdaderos caen en pecado y creen que el Señor, aún llegan a pensar que el Señor nunca los salvó, cuando sí, verdaderamente los ha salvado, a diferencia del que no ha sido justificado verdaderamente. Sí, vamos a hacer la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8. Que nos dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Si pensáramos a través de los lentes de este pasaje en la experiencia de Pedro y de Judas, quizá podríamos tener mayor luz para entender cuál es esa diferencia. En el caso de Judas hubo una tristeza. La Escritura nos lo dice así. Hubo un acto de cierta restitución. Y noten hasta qué lejos puede llegar el pecador por un sentido de remordimiento. Él regresa las piezas de plata y dice: he pecado. Reconoce que había ofendido a Dios, entregando sangre inocente, reconociendo así también la identidad de Cristo. Pero sabemos que esa no fue una tristeza según Dios, porque lo que hizo en ese momento, en lugar de volverse a Dios humillado, confesando su pecado, es matarse, suicidarse. A diferencia de él, encontramos a Pedro, que ha negado al Señor 3 veces, jurando. Un judío juraba por Dios, jurando que no lo conocía. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Hubo tristeza, pero hubo una tristeza que lo condujo hacia Dios.
Porque el arrepentimiento, hermanos, y esto es clave, tiene una dirección. Y esa dirección es hacia Dios. Pablo dice que él predicaba del arrepentimiento para con Dios. Tiene una direccionalidad del arrepentimiento. Uno se torna o se vuelve de su pecado, se voltea en dirección hacia Dios. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, de manera externa puede confundirse uno, ¿verdad? Puede decir de Judas, pero es que él sintió tristeza, él devolvió las piezas de plata. Pero el asunto es el corazón. Su corazón no se volvió a Dios. Y eso es lo que va a pasar en el incrédulo o en el falso creyente. Puede haber tristeza, puede haber remordimiento, puede haber ciertas evidencias que podrían conducirnos a pensar que quizá es un arrepentimiento verdadero. Pero con el tiempo se va a demostrar si esa persona se está volviendo hacia Dios o si solamente está triste por las consecuencias de su pecado. Y en el caso del creyente se va a evidenciar y puede pasar algún tiempo allí. Tenemos que ser cuidadosos. Piensen, por ejemplo, en el tiempo que pasa desde que David había pecado hasta que Natán lo reprende. Y David estaba endurecido. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo juzgamos eso. Es una condición muy peligrosa, ciertamente, pero tenemos que ser cuidadosos en cómo evaluamos algo así, ¿no? Puede pasar un tiempo, un creyente puede endurecerse, pero ¿cuál va a ser el resultado final? Dios se va a asegurar de regresar, de traerlo por medio de su disciplina. Entonces, esa sería la diferencia, hermano. Hermanos, perdón, ya no alcanzamos para más preguntas, vamos a pasar a la oración.